Bien, esta semana en el Tribunal Constitucional se está evaluando la constitucionalidad de la Ley 4/2003 de 28 de febrero que se llama Para la igualdad de las personas trans y los derechos de las personas LGTBI. Para resumir, la llamada Ley Trans. Esta ley se apoya en una serie de documentos y recomendaciones, que fueron emitidas por la Organización de las Naciones Unidas a partir de un documento que fue elaborado en el año 2006 por un grupo de expertos compuesto por 16 personas que se decía que eran expertos en derecho internacional de los derechos humanos, que tuvieron el encargo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luis Arbour, de elaborar los llamados principios o derechos de las personas LGTBI. A esta carta de principios, a este documento, se le denomina Principios de Yogyakarta, porque Yogyakarta es la ciudad donde se encuentra la Universidad de Indonesia, donde se reunieron estas 16 personas por encargo, como decía, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este documento, elaborado por esas 16 personas cuyos nombres para la mayoría, incluso para los juristas, son totalmente desconocidos, no tiene carácter de tratado internacional ni de norma obligatoria para los estados. Sin embargo, ha sido presentado ese documento al mundo como si fuera la Carta Global de los Derechos de las Personas LGTBI para que tenga una aplicación de carácter universal. Para poder entender la Ley 4/2023, la llamada Ley Trans, que ahora se está evaluando por parte del Pleno del Tribunal Constitucional respecto de su constitucionalidad o no constitucionalidad, su inconstitucionalidad, hay que remitirse a la única ley que esta nueva ley del año 2023 deroga expresamente, que es la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta ley del año 2007 ya fue una ley revolucionaria, porque fue la primera ley que ha permitido en el derecho español que se pudiera modificar jurídicamente el sexo de una persona. Por tanto, supuso ya un cambio muy importante en el derecho español, porque hasta ese momento nunca se había podido producir esta circunstancia. Y no solamente para que se pudiera cambiar la referencia al sexo en el registro civil, sino también en cualquier documento que tuviera que ver con la identidad de la persona, como por ejemplo el DNI, el carnet de conducir o los títulos universitarios. Además, esta ley partía también de la idea de que al cambiar la identidad sexual de la persona, también se podía cambiar el nombre, que es lo que define la identidad de la persona respecto de los demás. De manera que al cambiar de sexo, la persona también podía cambiar de nombre para que su nombre fuera adecuado con su nueva característica sexual de carácter registral. El principio del que parte esta ley del año 2007 es el de la transexualidad. Lo que venía a regular era aquellas situaciones de transexualismo en donde personas que no estaban conformes con su morfología física querían cambiarla para adecuar su sentir personal, su identidad de género personal con su morfología, con su fisiología. ¿Qué requisitos se debían cumplir para que se pudiera producir esta modificación o rectificación registral de la identidad de la persona en cuanto a su sexo? El primero de ellos es que esta persona hubiera sido diagnosticada de disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Pues la disforia de género, según la doctrina científica, médica fundamentalmente y jurídica, es aquella situación que se produce cuando una persona
tiene desde el nacimiento atribuido un estado civil respecto de su sexo que no coincide con su sentir personal, porque esa identificación del sexo que se produjo desde el nacimiento es la que corresponde con su morfología, con su fisiología. El segundo requisito que se debía cumplir para que se pudiera producir esta rectificación registral respecto de la identidad sexual de la persona es la ausencia de un trastorno de la personalidad, para que esa disonancia entre lo que la persona sentía con respecto a su identidad personal y su morfología física no fuera debida a una razón de carácter psíquico o que pudiera ser diagnosticada psiquiátricamente como una cuestión que no tenía que ver directamente con esa percepción, sino simplemente por una razón de carácter mental o psicológico que podía afectar a la persona. Y tercero, que la disforia hubiera sido tratada médicamente durante al menos 2 años y que ese tratamiento tuviera características quirúrgicas u hormonales. Es decir, que la persona tuviese durante al menos 2 años un tratamiento de carácter médico, bien quirúrgico, bien hormonal o de las dos cosas a la vez. Lo cual ponía de manifiesto la voluntad de la persona persistente de permanecer durante 2 años en ese tratamiento, con lo cual ponía también a su vez de manifiesto que la persona tenía esa voluntad de mantener la idea de cambiar su sexo con respecto a su identidad registral, al menos durante el tiempo de 2 años. A estos requisitos cabía una excepción respecto del tratamiento quirúrgico u hormonal cuando por razones de salud o por razones de edad fuera desaconsejado para esa persona, de acuerdo con un dictamen de un facultativo, ese tratamiento ya fuera quirúrgico, ya fuera hormonal. La Ley 4/2023, la Ley Trans, que en estos momentos está siendo evaluada por el Tribunal Constitucional para determinar si es o no constitucional, parte de unos principios completamente diferentes respecto de los de la ley del año 2007 que he comentado anteriormente. El primero de los principios que es distinto es que el cambio de identidad de género no precisa de ningún diagnóstico de disforia. El cambio de identidad de género se basa únicamente en la libre voluntad de la persona que desea cambiar su identidad de sexo, su identidad de género. Por tanto, no requiere ningún tratamiento médico, ni quirúrgico, ni hormonal. Y tampoco requiere una voluntad continuada y persistente en el tiempo de querer mantener esa idea de cambio de su identidad de género respecto de la que en el registro civil y respecto del resto de las personas jurídicamente tiene esa persona. Así como en la ley del año 2007 se requería para poder iniciar los trámites para cambiar la identidad sexual de la persona en el registro civil que ésta fuera mayor de edad, en la ley del año 2023, que ahora se está examinando por el Tribunal Constitucional, no se exige la mayoría de edad. Además, en la nueva ley se permiten, cosa que no sucedía en la ley del año 2007, situaciones de intersexualidad. ¿Qué son situaciones de intersexualidad? Pues situaciones de intersexualidad son aquellas que se producen cuando una persona al nacer, un recién nacido, manifiesta al mismo tiempo signos fisiológicos tanto masculinos como femeninos. La ley actual permite que durante el periodo de 1 año esa persona no tenga atribuido ningún sexo, ni masculino ni femenino, siempre que los progenitores así lo manifiesten. De manera que se crea en el derecho español una situación que tampoco existía hasta este momento, que es la de las personas que, al menos temporalmente, no tienen un sexo atribuido. Por tanto, cabe la posibilidad de que en el derecho español haya personas que no tengan atribuido un sexo, al menos aunque sea durante un tiempo. Como decía, esta ley no requiere la mayoría de edad, pero incluso ni siquiera tampoco requiere que la persona que solicite el cambio de identidad sexual sea española.
En la ley del año 2007 se exigía que la persona fuera mayor de edad y de nacionalidad española. En la actualidad, con la ley del año 2023, excepcionalmente, según el artículo 50 de la ley que se está evaluando por el Tribunal Constitucional, cabe la posibilidad de que personas extranjeras que en su país no puedan obtener el transgenerismo, es decir, no puedan conseguir que se les cambie su identidad de género, o sea, de acuerdo con su legislación nacional, puedan en España obtenerla y que se modifiquen los documentos de identidad de esas personas respecto del derecho español. De manera que esta ley permitirá la posibilidad de que haya personas que en un país tengan una identidad de género determinada y en otro país, por ejemplo en España, la contraria, que sean mujeres en un país y hombres en otro. Esto es lo que contempla la ley actual, la ley vigente del año 2023. ¿Qué es lo que se requiere para que se produzca el cambio de identidad de género de las personas en España de acuerdo con la ley del año 2023, de acuerdo con la ley trans? Bueno, pues que la persona, como he dicho antes, manifieste su voluntad al encargado del registro civil y que pasados 3 meses la manifestación de voluntad sea ratificada de querer cambiar de identidad de género. No se necesita ningún tipo de diagnóstico, no se necesita una permanencia en el tiempo de la voluntad de cambiar de género o de sexo, como sucedía en la ley anterior, que exigía un periodo de al menos 2 años de tratamiento, sino que basta simplemente con que la declaración de voluntad que se realiza ante el encargado del registro civil se reitere 3 meses después. En la nueva ley, el cambio de sexo o de género no implica ni tiene por qué implicar necesariamente un cambio de nombre, de manera que así como en la ley del año 2007 el cambio de sexo implicaba a su vez el cambio de nombre para que fuera concorde o acorde el nombre con la identidad sexual, en la actual ley del año 2023 que está examinando ahora el Tribunal Constitucional, cabe la posibilidad de que una persona siga manteniendo nombre masculino aunque su nueva identidad sea femenina o viceversa. Como decía antes, no se exige el requisito de la mayoría de edad. Cabe que las personas que sean mayores de 16 años puedan solicitar el cambio de identidad sexual o identidad de género. También cabe la posibilidad de que las personas de más de 14 y menos de 16 también obtengan el cambio de su identidad sexual siempre que sea con la asistencia de sus progenitores. Así como los mayores de 16 años no necesitan ser mayores de edad, pueden pedir directamente ellos mismos sin necesidad de ningún tipo de asistencia o complemento de capacidad para poder cambiar su identidad de género ante el encargado del registro civil. Cuando se trata de personas de entre 14 y 16 años es necesario que concurran con la asistencia de sus progenitores. ¿Qué ocurre si existe discrepancia entre la voluntad del menor, en este caso que tiene más de 14 y menos de 16, y sus progenitores, o si entre sus progenitores existe una disparidad de pareceres? Pues entonces la ley prevé la posibilidad, de acuerdo con el Código Civil, que se le nombre a ese menor un defensor judicial, que será la persona que junto con el menor tomará la decisión o ayudará a que se tome la decisión del cambio de identidad de género. Y la nueva ley contempla, y esto es uno de los temas que, digamos, plantea mayor discusión en la doctrina científica, en los juristas en general, es que incluso las personas mayores de 12 años, que no han llegado a cumplir los 14, también puedan pedir la modificación de su identidad de género. Lo que ocurre que en este caso, para que se pueda solicitar esto, se tiene que hacer a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. En la nueva ley se rompe con la tradicional distinción en cuanto a la capacidad de obrar de las personas que distinguía tradicionalmente entre capacidad de obrar de los mayores de edad y la capacidad de obrar de los menores. Se parte de la idea de que los menores de edad no tienen una capacidad de obrar limitada para todos igual,
sino que lo que se tiene que atender es caso por caso, y no atendiendo estrictamente a determinadas edades, a la madurez adquirida por la persona en concreto a la hora de solicitar la modificación de su identidad sexual. Por lo tanto, se habla de una especie de madurez progresiva de los menores. Una cuestión que cabría plantearse para terminar es la siguiente. Si la identidad de género es un problema para algunas personas, ¿no podría ser una solución de todo esto suprimir el sexo como estado civil o como categoría jurídica en el derecho español? Así, de esta manera, se resolvería el problema para todos. Ya no sería necesario iniciar ningún tipo de expediente, porque en realidad las personas seríamos consideradas únicamente personas. Si el sexo no es categoría jurídica, no es un estado civil, teniendo en cuenta además que ahora cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo cual prácticamente para lo único que se diferenciaba o se tenía en cuenta el sexo en el derecho civil respecto de los estados civiles era lo relativo a que anteriormente solo podían contraer matrimonio personas de distinto sexo. Si cabe el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo en el derecho español la diferencia entre sexos, la diferencia entre géneros? ¿Por qué no se deroga esto simplemente y ya lo que se tiene es simplemente, como digo, una regulación de todas las personas iguales de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución? La respuesta que yo creo que se puede dar a esta pregunta que me autoformulo es la siguiente. Yo creo que el legislador español sigue queriendo que siga habiendo, valga la redundancia, distinción de género, distinción de sexo en el derecho español, porque si no, ¿cómo se podrían mantener todas las leyes que establecen discriminaciones positivas en favor de un sexo? Decaería toda esa parte del ordenamiento en la que se establece esa discriminación positiva, porque si no hay sexo, ya no puede haber una ley que diferencie entre hombres y mujeres. Por tanto, una cuestión, para terminar, como decía, que se puede plantear es si quizá a lo mejor, y debido a que la propia ley actual permite que haya personas que, aunque sea durante algún tiempo, no tengan ningún sexo atribuido, pues que nadie tenga atribuido ningún sexo por ley, y así de esa manera todas las personas seríamos efectivamente iguales.